Pero sepamos que no hay muchos glomérulos y cada uno de ellos está especializado en percibir un tipo particular de olor. Y entre su funcionamiento, entre todos ellos, son los que dan la diversidad de nuestras percepciones olfatorias. Entonces, más allá de los glomérulos, las células mitrales tienen su extensión axonal que va a viajar a lo largo del nervio olfatorio o tracto olfatorio y se van a dirigir hacia la base del cerebro. Hablemos entonces de las vías olfatorias. Yo estoy seguro que ustedes de sus clases de anatomía conocen perfectamente la distribución de este nervio olfatorio. En la base del encéfalo estos nervios olfatorios se dividen en dos. Fíjense, es una rama lateral y una rama medial. La rama medial, la estría olfatoria medial, se va a dirigir hacia el tracto olfatorio del lado contrario. En resumen, las dos estrías mediales se van a conectar y a través de esta van a viajar fibras de los axones de las células mitrales para terminar sobre las células mitrales del otro lado. Fíjense entonces que la estructura de estas células mitrales, que aparentemente era muy simple, una cadena de células, tiene la contribución de los axones de las células mitrales del otro lado, que tienen influencias regulatorias, o sea que cada una de ellas está regulando a su par del otro lado. Entonces, las que sí nos interesan como conducción de los impulsos olfatorios son las estrías olfatorias laterales. Esas son las que vamos a ver. Yo no sé cuántos recordarán ustedes de su neuroanatomía, pero la distribución de estas estrías olfatorias laterales es compleja. Primero, van a terminar sobre un córtex táctil. Nosotros en nuestra corteza cerebral tenemos tres tipos de corteza cerebral, obviamente, la neocorteza compuesta por 6 capas celulares, la paleocorteza de 4 capas celulares y la arquicorteza de 3 capas celulares. Cada una de ellas en función de su número de capas con una antigüedad mayor. O sea, las más antiguas son las células del arquicórtex. Las siguientes son las del paleocórtex y las últimas, las más recientes, son las del neocórtex. ¿Dónde terminan estas fibras que vienen por la estría olfatoria lateral? Terminan en parte sobre arquicórtex, pero sobre todo el paleocórtex. Eso significa que este sentido, el olfato, es uno de los primeros sentidos en aparecer a lo largo de la evolución. Y eso establece sus roles, es un rol de supervivencia, por supuesto. Imaginen ustedes ese ambiente en la época inmediatamente posterior a los dinosaurios, cuando las especies mamíferas están evolucionando, están enfrentándose a un mundo completamente hostil, peligroso, donde había que sobrevivir a toda costa, y eso significaba comer o morir, o servir de alimento. Entonces se desarrollaron este sentido para facilitar el situación. Los animales de presa desarrollan su olfato para percibir a sus presas a cualquier distancia, y los animales que no son de presa, los digamos herbívoros, para ser más específicos, que no son carnívoros, los animales pueden ser herbívoros, etc., desarrollan este sentido para percibir a sus depredadores y escapar rápidamente, por supuesto. ¿Dónde terminan específicamente? Unas fibras terminan directamente sobre el núcleo amigdalino, de la amígdala cerebral. Este es un caso raro
de conexiones de primer orden que están terminando en un núcleo cerebral. Hay pocos ejemplos en neurofisiología, en neuroanatomía humana, de este tipo de distribución. Tenemos nada más que en el cerebelo, el arquicerebelo, que tiene fibras que están viniendo de la periferia y terminan directamente sobre los núcleos cerebelosos más antiguos. Pero bueno, esa es una discreción. Aparte de ese ejemplo, hay pocos que podríamos mencionar de fibras que terminan directamente en el núcleo cerebral. Y ustedes recordarán a qué está dedicada la amígdala. ¿Para qué sirve la amígdala? ¿Qué hace? Sí, pero no se enseña qué se sirve, sino para qué sirve, qué hace. ¿Qué hace la amígdala cerebral? Tú, la de al lado. ¿Nada? ¿Alguien quiere ayudarnos? Agresividad. ¿Qué dices? Ya. En realidad genera. Es el generador de esas emociones tan fuertes como son el miedo, por su contraparte, la ira. Cuando se activa la amígdala, vamos a provocar ya sea miedo o ya sea ira. El miedo nos impulsa a qué? ¿Cierto? Y en la ira, ¿a qué nos impulsa? A atacar. Fíjense entonces, este núcleo que está entonces, muy rápidamente, es la primera estación que genera la respuesta a algo que se detecta en el ambiente, a un bloque. Y ahí viene bien claramente la diferenciación que hemos hecho entre cazador y presa. La presa, ¿qué va a sentir cuando llegue esa información odorífera a su amígdala? Va a tener miedo, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo. Por el contrario, el cazador, ¿qué va a hacer cuando sienta la presencia de su víctima o su alimento en el ambiente? Se va a insuflar de coraje y va a atacar, no importa el tamaño de lo que se vaya a enfrentar. ¿Ok? Entonces ahí está la base de ese tipo de respuesta dicotómica y el por qué es tan poderosa la sensación. Además de esa terminación, existen fibras que están terminando en las inmediaciones alrededor de esto, en lo que es la corteza piriforme o la prepiriforme, antes hay una pequeña estación de relevo, hay después otra estación de relevo que es el área entorrinal. Esas dos áreas que no son arqui sino son paleocerebelo sirven para establecer respuestas reflejas y automáticas a los estímulos odoríferos. Entonces, paleocerebelo, piriforme, corteza piriforme y corteza entorrinal establecen conexiones con otras estructuras, fundamentalmente, ya lo vamos a ver, un momento los dejaremos ahí. Y hay otras fibras que van a atravesar esto y van a terminar en neocórtex, en lo que nosotros llamamos la corteza olfatoria propiamente. ¿Dónde está la corteza olfatoria que está terminando en el neocórtex? Veamos, seguimos estas fibras. Por si acaso me olvidaba, hay una serie de fibritas que están terminando en el uncus del hipocampo, en el gancho del hipocampo. Aquí hay un detalle de las fibras que están corriendo por la estría olfatoria medial y se está dirigiendo al bulbo olfatorio contralateral. Ahí están representadas en ese dibujo y sus terminaciones sobre las células mitrales. Fíjense entonces, hay un sistema de regulación y de control de las unas sobre las otras células mitrales. Están autorreguladas.
Aquí se están representando las áreas sobre las que terminan estas fibras olfatorias. Fíjense, por un lado, la amígdala, la hemos separado, la hemos destacado, y la corteza paleocerebral, perdón, con sus diferentes nombres. Aquí adelante estamos encontrando en la base del lóbulo frontal, en lo que es la corteza orbitaria, una pequeña región dedicada a la percepción consciente del olfato. Es el área olfatoria o órbito frontal, área, ¿qué es el número de área? Entonces, me parece que es 31, no estoy seguro. Me parece que es el área 31 en la clasificación del Rex. Como ustedes pueden ver, es una serie de áreas diferentes, y tal vez agradezca más esta organización que me he permitido ponerles. Fíjense, aquí estamos sistematizando las fibras, sus conexiones y sobre todo su función. Entonces la estría lateral está enviando fibras hacia la amígdala, encargada de percibir emociones, básicamente dos. Después está yendo hacia las áreas piriforme y abdominal, y estas van a dar fibras de segundo orden hacia el tálamo, y del tálamo hasta la corteza orbitofrontal. No es el único lugar donde terminan estas fibras de segundo o tercer orden. También lo están terminando en la corteza de la ínsula. ¿Recuerdan ustedes para qué servía la corteza de la ínsula? ¿Con qué se relaciona? Ayer hemos visto esto. Con el gusto, ¿no es cierto? Y esto establece parentesco entre lo que es olfato y gusto. Lo diremos más luego, pero veamos que estos dos sistemas, desde ya veamos que estos dos sistemas trabajan al unísono. Cuando estamos resfriados, los alimentos nos parecen insípidos, no percibimos olor, y entonces por lo tanto percibimos mal el sabor. Y es porque el olfato también está participando en la sensibilidad gustativa. Basta que, como ejemplo, hablemos de una tarde, pues de la tarde no hemos ni desayunado y pasamos por una chicharronería y sentimos el delicioso olor del chicharrón, fresco, crujiente. ¿Qué vamos a sentir? Inmediatamente vamos a sentir hambre, deseo de comer. ¿Y eso por qué es? Porque se ha estimulado el sistema olfatorio y este está estimulando la corteza insular a través de estas proyecciones, lo cual desencadena los fenómenos reflejos relacionados con la estimulación gustativa. ¿Ok? Así que olores son capaces de desencadenar estímulos de